Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Eduardo Muñoz y junto a mis compañeros Sebastián Cancino, Brian Figueroa, Fabián Loyola y Hernán Mangas hablaremos sobre diferentes aspectos de Windows 7. En mi caso, comenzando con la historia de Windows. La historia de Windows comienza en el año 1985 con la versión Windows 1.0, la cual en sus inicios era un poco más que un complemento de entorno operativo para DOS. 2 años después se lanzó Windows 2.0 en 1987. Windows 2.0 abrió la memoria expandida para que la usen los programas que normalmente se guardaban para ejecutar periféricos. Junto a esto, el sistema introdujo nuevos atajos de teclado y las ahora famosas aplicaciones de Excel y Word. En los años 90 salió al mercado Windows 3.0, 3.1 y 3.11. En 1990, Windows 3.0 fue el primer éxito de Microsoft en el sentido comercial. La compañía había reescrito las operaciones críticas en Assembly en lugar de C, haciéndolas más ligeras y rápidas, y la introducción de la memoria virtual. Junto a esto, las tarjetas VGA, lo cual significó una plataforma más eficiente, más poderosa y con más capacidad gráfica. 5 años más tarde fue lanzado Windows 95, originalmente con el nombre de Código Chicago, el cual experimentó un cambio significativo en la interfaz de usuario con el menú de inicio y las barras de tareas, además de ofrecer mejoras impresionantes bajo el capó. El predecesor es Windows 98, lanzado 3 años después. A pesar de un mejor soporte para el sistema de archivos FAT32, fue fuertemente criticado por su lentitud y falta de confiabilidad en comparación con la versión anterior. En el año 2000 fue lanzado Windows ME, como sus abreviaturas indican, Millennium Edition. Nunca recibió mucho cariño y debe ser marcado como un fracaso. Windows XP, el cual salió al mercado en 2001, con el nombre en clave de Whistler, Windows XP fue posiblemente la mejor versión de Windows a pesar de su aspecto divisivo. Unificó productos de Windows para empresas y consumidores de Microsoft, lo que significó que la versión para consumidores tenía mejor seguridad y estabilidad. 5 años después, en 2006, vio la luz Windows Vista. Sin embargo, comparado con XP, Vista fue un fracaso. Ya siendo 2009, apareció Windows 7. Tenía el nombre de código Blackmore y Viena, y caña en versiones de 32 y 64 bits. Tenía un tiempo de arranque significativamente más rápido, mejores opciones de administración de energía para los usuarios de portátiles y también presentaba multitáctil. Windows 8 llegó al mercado en 2012, introduciéndose solo unos pocos años después del lanzamiento de Windows 7. Decir que trajo una serie de nuevos cambios gráficos y de interfaz de usuario es quedarse corto. Un año después, en 2013, apareció Windows 8.1, más bien a finales de 2013. Llegó una actualización gratuita para los usuarios de Windows 8 que tenían como objetivo solucionar muchos de los problemas de los que la gente se quejaba en ese momento. Por último, en 2015 llegó a nuestra vida Windows 10, el cual llegó en los días nebulosos de 2015. Esta versión de Windows era en ese momento una actualización gratuita para los usuarios de Windows 7, 8 y 8.1, y como tal, una opción sensata para casi todos. Versiones de Windows 7. Starter es la versión de Windows 7 con menos funcionalidades. Home Basic, versión con más funciones de conectividad, pero pocas de personalización. Home Premium, además de lo anterior, incluye Windows Media Center, el tema aero completo y soporte para múltiples códecs de formatos de archivo multimedia. La versión profesional equivale a Vista Business, pero ahora incluye todas las versiones de Home Premium más protección de datos con copia de seguridad avanzada. Ultimate añade características de seguridad y protección de datos como BitLocker en discos duros externos e internos, entre otras cosas. Enterprise, esta edición provee todas las características de Ultimate, con características adicionales para asistir con organizaciones IT. Ediciones N. Las ediciones N están disponibles para actualizaciones y nuevas compras de Windows 7, Home Premium, Professional y Ultimate. Embedded Standard. Está diseñada para máquinas recreativas, cajeros automáticos, etc., a base de Windows 7 Professional. Política de accesibilidad al código fuente. Windows 7, a pesar de ser un sistema operativo descontinuado, sigue teniendo su código fuente cerrado. Esto debido a que Windows 8 y 10 poseen características y partes de código de este. De hecho, hay una petición de parte de Free Software Foundation, FSF, para hacer que el código fuente de Windows 7 sea abierto, pero Microsoft se niega por las razones anteriormente mencionadas. A pesar de esto y otros movimientos de este ámbito, no parece factible que Microsoft se esté planteando en serio la petición de la FSF, teniendo en cuenta que esto podría acabar poniendo en compromiso a su sistema operativo actual, Windows 10. Aún así, es inevitable pensar en qué ocurriría si efectivamente libran ese código. Un sistema operativo de la magnitud de Windows 7 podría de repente recibir mejoras y actualizaciones de toda la comunidad de desarrolladores y usuarios. Estructura interna y procesos. Tipo de sistema operativo. El tipo o núcleo de sistema operativo de Windows 7 está basado en el kernel de los sistemas NT. Su estructura del kernel es denominado híbrida y es una modificación del concepto de microkernel. Este tipo de kernel, los servicios del sistema operativo funcionan en el espacio del kernel. Combinando los conceptos del kernel monolítico y microkernel, Microsoft permite brindar en su sistema operativo garantías de un buen desempeño de un kernel monolítico y la estabilidad de un microkernel. En el kernel modificado de Windows, todos los componentes del sistema se encuentran en un espacio compartido de dirección común. Los servicios de usuario corren en un espacio de usuario, como procesos separados. Los núcleos híbridos fundamentalmente son micronúcleos, que tienen algo de código no esencial,
en espacio de núcleo para que éste se ejecute más rápido de lo que haría si estuviera en un espacio de usuario. Kernel de Windows 7, la base del cambio. El kernel de Windows 7 es tal vez el cambio más notable en la estructura interna de este sistema operativo, que si bien sigue basándose en la arquitectura NT, demuestra aspectos propios y novedosos. Es por esto último que Microsoft denominó a su último sistema operativo 7, y es debido a que este se cuenta con la séptima generación del kernel de Windows 7. En Windows 7 se ha introducido cambios importantes en la estructura del kernel, pero manteniendo las rutinas anteriores algunos casos fueron optimizadas y se agregaron rutinas nuevas. Es por esto último que los programas que funcionan en Windows Vista deben funcionar en la nueva versión de Windows 7. MinWin. Con la evolución de los sistemas operativos, los kernels crecieron enormemente y se necesitó rever su estructura, que necesitaba dejar de ser una sola capa de código. A partir del Windows 2003 Server, Microsoft comenzó a realizar cambios importantes en su kernel, particionándola el mismo en base a su arquitectura. La ventaja de esto es que cada porción del kernel puede ser desarrollada, boteada y testeada de forma separada del resto del sistema operativo. Al igual que en los sistemas operativos anteriores, el kernel de Windows 7 contiene una estructura modular que se comunica mediante interfaces con un pequeño microkernel denominado MinWin, y este último está limitado a funciones de procesamiento, administración y sincronización de tiers. Windows 7 y Windows 2008 están basados en el mismo núcleo de MinWin. Microsoft define a MinWin como una serie de componentes necesarios para botear y acceder a la red. Soluciones para los problemas de concurrencia. Para tomar las decisiones de planificación, el kernel mantiene un conjunto de estructura de datos colectivamente llamada la base de datos del despachador. La base de datos del despachador mantiene registros de qué están esperando para ejecutar y qué procesadores están ejecutando qué hilos. Para mejorar la escalabilidad, incluyendo la concurrencia de hilos del despachador, en los sistemas multiprocesador existen colas de hilos de un despachador de preprocesador. De esta forma, cada CPU puede chequear su propia lista de hilos para ejecutar su próximo hilo sin tener que bloquear todo el sistema de colas. Tanto estas colas de procesador como el resumen de hilos son parte del bloque del control de procesador. Los siguientes componentes son miembros de esta estructura. La cola de hito del despachador contiene los hilos en estado listo, esperando ser planificado para la ejecución. Hay una cola para cada uno de los niveles de prioridad. Para agilizar la decisión de cuál hilo ejecutar o expulsar, Windows mantiene una máscara de 32 bits llamado resumen de list. Cada bit seteado indica uno o más hilos en la cola de hitos para ese nivel de prioridad. Bit 0 representa prioridad 0, y así en adelante. En vez de chequear cada cola de listos para ver si está vacía o no, lo que haría que las decisiones de planificación sean dependientes del número de hilos de diferente prioridad. Se hace solo la búsqueda de un bit como en un comando nativo del procesador para encontrar el mayor bit seteado. Independiente del número de hilos en estado listo, la operación toma un tiempo constante de tiempo, por lo que a veces el algoritmo de planificación de Windows es llamado algoritmo de tiempo constante. Administración de CPU y procesos. Planificadores. Windows 7 implementa un sistema de planificación manejado por prioridades con expulsión, no abreviativo o print. Siempre se ejecuta el hilo listo o ready con más alta prioridad, con la salvedad de estar condicionado a ejecutarse en los procesadores que esté habilitado, fenómeno conocido como afinidad de procesador. Un hilo por default puede ejecutarse en cualquier procesador disponible, pero la afinidad puede cambiarse a través de las funciones de planificación. Internamente, Windows utiliza 32 niveles de prioridad, que van desde 0 a 31. Estos valores se dividen de la siguiente manera: 16 de tiempo real, del 16 al 31, 15 niveles variables, del 1 al 15, y un nivel de sistema, el 0, reservado para el hilo de la página 0. Mientras que un proceso tiene un único valor de prioridad base, cada hilo tiene dos valores de prioridad, actual y base. Las decisiones de planificación se hacen sobre la prioridad actual. En ciertas circunstancias, el sistema aumenta la prioridad de los hilos en el rango dinámico, del 1 al 15, por periodo breve, lo que se conoce como boost. Cambiar la prioridad de un proceso cambia las prioridades de sus hilos hacia arriba o hacia abajo, pero sus prioridades relativas siguen siendo las mismas. Administración de la memoria. En cuanto a la gestión de memoria, Windows 7 implementó la técnica llamada Superfetch, que se encarga de precargar en memoria las aplicaciones usadas con mayor frecuencia, de asignar las propiedades de uso de CPU a los procesos en primer y segundo plano, además de gestionar la memoria flash
de los dispositivos híbridos de manera de mejorar el rendimiento. Resumiendo algunas de sus propiedades, Superfetch es un avance en gestión de memoria. Optimiza basándose en patrones de uso sobre el tiempo. Tiene en cuenta la frecuencia de uso de la página y el uso de las páginas en el contexto de otras en memoria. Puede diferenciar por usuario, hora y día en la semana. Carga de manera inteligente y con antelación en memoria el contenido correcto y resistente a la presión sobre la memoria. Otra técnica implementada es la que se conoce como Ready Boost, basada en usar una memoria sólida como memoria virtual cuando se tiene poca memoria física y no se quiera o se pueda ampliar. Su mejor tiempo de acceso respecto a un disco duro convencional hace que el uso de memoria virtual se penalice menos. Además, es un algoritmo único en escritura agrupada que optimiza el rendimiento y los patrones de desgaste, y procura que no haya contenidos únicos en la memoria caché, siempre los deja en el disco. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tema de los sistemas de archivos, principalmente en la administración de la memoria, para luego pasar a la organización de los archivos. Bueno, ahora la primera, una definición breve, se podría decir que se trata de estándares diseñados para cada desarrollador de sistema operativo, los cuales indican la forma en que van a ser almacenados los archivos en los dispositivos de almacenamiento masivo, como por ejemplo puede ser las unidades de SSD, los discos duros, los discos ópticos, memoria USB, etc. Así como también la forma en que van a iniciar el sistema operativo, es el proceso de arranque en palabras más simples. Bueno, el tipo de sistema de archivo de Windows 7 que este posee es el NTFS, que sus siglas en inglés son New Technology File System, y se trata de un sistema de archivos que trata con nosotros desde Windows NT, que viene de la data de 1993 y está basado en el antiguo sistema que usaba IBM. Este tiene como característica principal poseer un almacenamiento de unos 2 terabytes, además de no presentar restricciones para archivos sueltos, de manera que, en teoría, sería posible guardar hasta un archivo de casi 2 terabytes de un soporte de datos formateado con NTFS. Bueno, las ventajas de este, que no tiene un límite por archivo, que es un sistema ideal para unidades que se utilicen en Windows. Desde Mac se puede leer toda la información y es compatible con GNU Linux. Y sus desventajas, que en Mac no podemos escribir en un NTFS ni en un sistema operativo compatible con estos sistemas. Y algo que era en el pasado ya, que las TVs antiguas, los USBs tenían que ser FAT32. Pero como dije anteriormente, que ya es casi extinto. Ahora vamos a pasar a la organización de los archivos, que podríamos decir que cuando comenzó la migración de todos los sistemas operativos anteriores a Windows 7, lo primero que llama nuestra atención es abrir el explorador de archivos, como vemos acá, y que aparte de todos los cambios estéticos, funcionalidades de su desarrollo, que han incluido las denominadas bibliotecas. Este innovador concepto ha sido añadido para proporcionarle al usuario una mejora en las capacidades de organización y estructuración, ofreciendo una forma intuitiva y muy flexible de gestionar los contenidos que este mismo haya almacenado en su disco rígido, inclusive en una red local. Bueno, sin duda podemos llegar a concluir que a partir de este momento ocurre una revolución en cuanto a la organización de archivos y la parte estética en comparación a las versiones anteriores que tenía la compañía de Microsoft, haciendo esto de manera intelectual que fuera mucho más linda y fácil de moverse en los distintos ámbitos del sistema operativo. Protección y seguridad de Windows 7 o Windows en general. El sistema operativo de Windows cuenta con el sistema de Windows Defender o Microsoft Defender, que tiene funciones de anti-spyware y comenzó con funciones de anti-spyware y más adelante en Windows 8 obtuvo funciones de antivirus. El propósito del Windows Defender es prevenir, eliminar y poner en cuarentena software espía encontrado en el sistema operativo. Además de Windows cuenta con el firewall de Windows, el cual
controla y monitorea el tráfico de datos entrante y saliente del sistema bajo reglas de seguridad predeterminadas, estableciendo así una barrera entre redes confiables y desconfiables. Para el control de acceso. Ah, para controlar el acceso, Windows usa perfiles de usuarios. Estos perfiles pueden ser configurados desde un perfil con permisos de administrador, el cual puede controlar los permisos que tienen estos perfiles para la lectura, escritura y ejecución de archivos, permitir apagar el sistema, entre otras cosas. Para la confiabilidad y tolerancia a fallos, Windows cuenta con un gráfico que muestra la confiabilidad del sistema, el, el cual resalta los errores que han habido en las aplicaciones, errores del sistema operativo, o sea, errores de Windows también, errores varios y también advertencias e informaciones del sistema. Este gráfico va mostrando los errores y los errores que van pasando cada día, dando así un puntaje, un puntaje promedio en la confiabilidad total. Prevención y recuperación y restauración de errores. Eh, para recuperarse de errores, Windows cuenta con un sistema de Backup and Restore, el cual permite crear o restaurar respaldos de archivos y crear y restaurar imágenes del sistema, en el caso de corrupción de archivos, fallos en el disco duro o infección por malware. Otra herramienta con la que cuenta Windows es el restaurar sistema, el cual permite volver a un punto anterior del sistema, lo que incluiría restaurar archivos del sistema, aplicaciones instaladas, el mismo registro de Windows y configuraciones del sistema. Todo esto a algún punto anterior, cosa que así se pueda usar para reparar de mal funcionamiento del sistema u de algunos otros problemas.